Hola, amigos de Chile y América Latina. Hoy tenemos el segundo episodio de la serie de entrevistas. Finalmente, nos tomó algunas semanas después de, ya saben, uh, Sao Mai y Phuc Dang. Tenemos nuestra segunda entrevista. Es una persona a la que admiro muchísimo, de verdad. Llevaba muchísimo tiempo buscando esta entrevista. No me sentía del todo preparado, pero finalmente ella está aquí con nosotros y es Sarah Morley, quien representa al consorcio DAISY y al proyecto Braille Musical. Sarah, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a esta entrevista. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de poder hablar contigo y compartir algunas de estas experiencias y oportunidades interesantes contigo y tus oyentes. Muchas gracias. Estoy honrado, de verdad. Antes de esta entrevista ya expliqué por qué, pero gracias por estar aquí. Yo debo admitir que estoy un poco nervioso, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para seguir mi, ya sabes, batería de preguntas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo te describirías personalmente en pocas palabras? En medio minuto, ¿quién es Sara? Soy psicólogo de formación y toda mi carrera se ha centrado realmente en entender lo que los usuarios necesitan de una interfaz no visual, de una interacción no visual y en intentar ayudar a los tecnólogos o a las personas que prestan servicios a satisfacer las necesidades de esos usuarios finales. Así que, en pocas palabras, eso es lo que me apasiona, a los requisitos de los usuarios y ofrecer soluciones que satisfagan. Sí. ¿Sabes de música? Soy músico aficionado, así que canto siempre me ha gustado mucho cantar en coros, particularmente coros de cámara. Eso es mi disfrute para el placer. ¿Qué estilos, si se puede saber? Principalmente coral, mucha música sacra o sí, música secular que está pensada para un entorno coral o para un coro de cámara. Ah, qué bien. No, eso no lo sabía. Qué interesante. ¿Y tienes algún compositor favorito? Oh, ¿sabes qué? Perdón, mi compositor vivo favorito probablemente sea John Rutter, ¿vale? Es porque su música es tan fácil de cantar, siempre tiene una melodía tan hermosa, y unas partes de armonía realmente preciosas. Y de hecho, él me hizo una grabación realmente hermosa para el proyecto Braille Musical Daisy, donde nos contó sobre su amigo ciego George Shearing. El pianista. Sí, sí, hizo que el propio John se diera cuenta de la importancia de la accesibilidad para la música y los músicos. Ujú. Así que estuvo muy contento de mostrar su apoyo al proyecto Braille Musical. Así que, wow, fue un video realmente encantador, un pequeño video muy bonito para obtener de él. Sí, cuando vine aquí a los Estados Unidos estaba estudiando un poco de jazz, ¿verdad? Acordes en bloque, esas técnicas con el piano en el jazz y luego con el tiempo descubrí a George Shearing. Oh, y entonces me di cuenta de que era ciego. Nunca lo supe, no, la verdad es que nunca lo supe. Viendo tus títulos, Sara, que eres gerente de proyectos y consultora de experiencia de usuario, ¿podrías explicarnos eso en palabras más sencillas? ¿Qué es lo que haces exactamente en el proyecto Daisy? ¿Qué significa? Así que en lo que respecta al proyecto Daisy, yo identificó cuáles eran los desafíos a los que se enfrentaba el sector con respecto a la provisión de braille musical, cuáles eran los principales obstáculos y por qué la gente estaba tan preocupada por su posible desaparición. Ajá. Y luego ayudó a desarrollar algunas de estas intervenciones estratégicas que el sector podría implementar a lo largo de un periodo de varios años para lograr revertir ese declive. Así que entonces me encargué de dirigir y gestioné toda la actividad para poder realizar estas mejoras. Y la verdad, somos un equipo bastante pequeño. Dependemos de muchísima colaboración, de muchísimos socios diferentes. Pero gran parte de todo eso pude sacarlo adelante, sí, pude llevarlo a cabo. Y no soy un músico de braille, ya que tengo vista, entiendo la accesibilidad, he trabajado en este campo durante toda mi carrera, pero no soy un especialista en braille musical. Así que para eso cuento con un equipo de expertos muy capaces que colaboran en esto. ¿Podemos hablar de ellos, del equipo? Ajá. ¿Podemos explicar sus posiciones y sus roles? Sí, un poco. Así que los miembros clave del equipo son el señor Haipeng Hu, quien es de China y es un transcriptor de braille, además de ser un compositor y también un músico de braille muy serio.
Ujú. Y fue fundamental al inicio de este proyecto para identificar los requisitos de las herramientas de conversión de braille musical y para influir en cómo XML y las herramientas de conversión deberían mejorado y cómo las herramientas de notación deberían ser mejoradas para que lo que obtengamos sea un archivo de mayor calidad para la accesibilidad. Así que él sería, en mi opinión, otra persona bastante interesante con la que podrías conversar. Sí, él también posee una colección verdaderamente extensa de partituras musicales sumamente complejas en Braille, las cuales están disponibles de forma completamente gratuita en su sitio web braille.org. Sí. Así que su pasión es convertir partituras realmente complejas para el beneficio de las personas ciegas en todo el mundo. Cuando nos convertimos en una entidad autorizada, comencé a contactar a personas de todo el mundo. NLS fueron los primeros, pero el segundo fue Haipeng. Él dijo, sí, claro, sabes, intercambiemos, envíame a tu personal, déjame ver tus cosas y luego comenzamos a compartirlas. Y gracias a él tenemos partituras orquestales en Braille, maravilloso. Todavía sueño con un director ciego que realmente tenga acceso a toda la música, ¿verdad? Gracias a Hypen eso puede suceder pronto, eso espero. Alguien más en el equipo es Solveig Marie Omer. Ella era originalmente noruega y ahora está en Alemania. De acuerdo. Y ella es una organista ciega y una música especialista. Y ella se ha dedicado a la prueba de las herramientas, a establecer lo que necesitamos para la conversión al sistema Braille, y a determinar qué podríamos requerir para la enseñanza y el aprendizaje del Braille musical. Así que ella ha sido una parte realmente valiosa de nuestro equipo. Tenemos a nuestros colegas del RNIB, con quienes espero que tengas la oportunidad de hablar en algún momento. Y son los encargados del braille musical que reciben las peticiones del público e intentan asegurarse de que los músicos ciegos y los músicos con baja visión en el Reino Unido reciban el apoyo necesario, no solo con música en braille en realidad, sino también con música en letra grande, que en inglés llamamos notación de pentagrama modificada. Así que podemos hablar un poco de eso. Y tenemos colegas en Sonido sin Vista, que es una iniciativa liderada por la comunidad que reúne a músicos e ingenieros de sonido con discapacidad visual o con otras dificultades para la lectura en un entorno comunitario. Y son de gran ayuda porque publican muchos de nuestros recursos provenientes del proyecto Braille Musical Daisy en un lugar central donde los músicos ciegos suelen buscar. De acuerdo. Y bueno, también tenemos entre nuestros colaboradores a colegas de la Biblioteca Suiza para Ciegos, que es la SBS, De acuerdo. quienes están financiando esta última fase del proyecto. Y gran parte del trabajo se ha realizado en colaboración con Vision Australia, SBS, la DCB Listen en Alemania, la Biblioteca Noruega. Así que es realmente un gran esfuerzo internacional. Vaya, qué cosa. Me pregunto si hay alguna persona de los Estados Unidos que haya participado en esto. Tenemos el placer de contar con la presencia de nuestros colegas del Servicio Nacional de Bibliotecas, exactamente. Y también tenemos a Filomena. El Filomena M. D'Agostino. Sí, sí, y también de la Universidad de Carolina del Norte, Colina de la Capilla, De acuerdo. y están interesados de manera particular en la notación de pentagrama modificada. Pero también tenemos una estrecha relación con BANA, que es la Autoridad Braille de Norteamérica, y también con el Consejo Internacional para el Braille Inglés, conocido por sus siglas ICEP. Así que estamos bastante bien conectados, creo, para ser entregado a los expertos relevantes. Esto es muy interesante. No lo sabía todo, la verdad es que no. Yo hice mi tarea, pero no conocía todos estos detalles. Interesante. ¿Cómo fue que tú conociste a Haipen específicamente? Yo no me di cuenta de que él estaba en mi radar hasta muy, muy tarde. Básicamente, lo que yo hacía era usar Google. No tenía ningún amigo, ninguna clase de red para poder llegar a él, pero yo estaba buscando partituras en Braille y finalmente encontré su página web, ¿verdad? Pero en tu caso, ¿cómo fue que pasó eso? Me parece que nos encontramos con Hypen en el año 2019.
2018 y 2019, yo acababa de terminar una exhaustiva revisión sobre lo que estaba sucediendo con el braille musical a nivel global. ¿Quiénes eran los principales protagonistas en todo esto? ¿Qué agencias o instituciones se dedicaban a la producción de braille, incluyendo el braille musical? ¿Quiénes eran los encargados de la enseñanza? ¿Y qué tipo de tecnología se encontraba disponible en aquel entonces? Está bien. Y en ese preciso instante, Hypen se hallaba. Creo que él llegó, no consigo recordar si nos encontró él a nosotros o si fuimos nosotros quienes lo encontramos a él, pero él ya había comenzado a trabajar en la creación de una especie de marco o estructura para que el software pudiera convertir la música a braille. Ajá. Y eso se ajustó de manera excelente a las exigencias que habíamos establecido en el proyecto de Braille musical con el fin de mejorar las herramientas para poder producir un Braille musical de mucha mejor calidad. Y más o menos por esa misma época descubrimos MuseScore, que había introducido mejoras considerables en su programa de notación musical. Y una parte considerable de ese desarrollo había sido financiada por el Real Instituto Nacional de Personas Ciegas en el Reino Unido. Oh. También conocimos a FUC en el centro SOAM para ciegos. Y sabíamos de Goodfield en Estados Unidos. Así que creo que todas esas personas estuvieron en el lugar correcto, en el momento adecuado para que aprovecháramos su experiencia. ¿Estás en contacto con Bill McCann? Sí, sí. Bueno, el campo del braille musical es en realidad bastante pequeño, lo es. Y es bastante agradable por eso, porque llegas a conocer a la gente y la gente es realmente muy cooperativa y colaborativa. Así que incluso hemos llegado a hacer como la red de producción de braille musical, incluso hemos hecho cosas como todos hemos creado la misma partitura, cada uno a nuestra manera. Y luego todos hemos analizado las partituras de los demás. Claro que sí. Así que ha sido un proceso muy colaborativo, siempre buscando lo mejor para los usuarios finales. Y la verdad se trata de maximizar la capacidad de cada persona para poder producir sus propios materiales. Para producir, sí, exacto, sin duplicar y todo ese proceso que vamos a discutir más adelante. Bueno, como persona vidente, siempre me hacen esta pregunta tan típica, la cual no me agrada mucho, pero me estoy acostumbrando a ella. Como persona vidente, ¿qué te trajo a este campo de la música accesible en primer lugar, verdad? ¿Cuáles fueron tus motivaciones personales, sin ser ciego, pero estando involucrado con esta comunidad, verdad? ¿Cómo sucedió todo? Así que probablemente, como a mucha gente, fue casualidad, fue el destino, digamos, que cuando obtuve mi primera investigación, yo quería hacer una maestría en psicología. No sabía nada sobre accesibilidad o ceguera, así que no tiene nada que ver con esto en absoluto, pero tuve que esperar un año para conseguir una plaza de beca. Así que dijeron, bueno, ya que estás aquí, ¿quieres, mientras esperas, hacer un trabajo de investigación por un año? Y yo dije, sí, claro, eso es interesante. Y eso fue trabajar en el primer lector de pantalla de Windows. Era el momento en que DOS estaba siendo eliminado y Windows introducido. Y muy rápidamente los tecnólogos se dieron cuenta de que tenían que construir lectores de pantalla completamente nuevos para algo que solía ser una interfaz de línea de comandos muy simple de convertir en voz y braille, y que ahora era esta gran cosa gráfica en la pantalla que no significaba nada para la mayoría de la gente. Eh, Ajá. ¿Esto es del 95 por ese año? Ajá, ajá. Bueno, y desde muy temprano para que los usuarios ciegos pudieran probar el software que se estaba desarrollando, ellos tenían que comprender qué era este entorno gráfico. Así que les estábamos enseñando y los gráficos táctiles estaba creando objetos de fieltro y escribiendo a mano etiquetas en una máquina Perkins, pegándolas para explicar a la gente qué significaba un menú, que era, por ejemplo, una ventana de diálogo o cómo desplazarse por la pantalla utilizando el teclado. Así que se necesitaba mucha capacitación conceptual para que las personas pudieran entender Windows, tanto con voz como con braille. Y me pareció que esto es realmente interesante.
me gusta esto, me gusta conversar con personas de verdad acerca de su experiencia con la tecnología y cómo la viven. Y me encanta colaborar con desarrolladores y expertos en tecnología que tienen ideas brillantes sobre cómo abordar una problemática, pero no comprenden del todo la situación a fondo o no saben cómo. La necesidad. Sí, así que fue bastante, disfruté mucho traduciendo eso. Y eso fue todo en realidad. Luego, cuando surgió lo de la maestría, dije, oh, en realidad me gusta bastante lo que estoy haciendo ahora. Y escribí algunos libros sobre Windows para usuarios ciegos de computadora que terminaron siendo traducidos a muchos idiomas y utilizados en todo el mundo. Y la verdad es que disfruté muchísimo, disfruté los desafíos y también me gustó mucho trabajar con personas con una gran diversidad de orígenes y con diferentes motivos para utilizar la tecnología. Ajá. Pues así fue como terminé metiéndome en esto, pero no volví a mirar. ¿Había algún lector de pantalla disponible en torno a ese año? Existen lectores de pantalla basados en dos, como JAWS y otras aplicaciones similares, pero su uso se limitaba únicamente a dos. Dos. Ah, ya veo. Ujú. Eso es muy interesante. Sí, así que todo el mundo tuvo que modificar muy rápidamente, cambiar su forma de codificar y también la manera en que se proporcionaba soporte a sus usuarios. Y de forma bastante comprensible, la gente estaba realmente muy asustada por la estabilidad de sus puestos de trabajo o por sus posibilidades de continuar con su educación, porque esta interfaz geográfica no les resultaba para nada accesible y además no la comprendían en absoluto. Así es. Así que fue un momento verdaderamente crucial para los lectores de pantalla. Y me sentí muy orgulloso de poder estar participando activamente en ello en aquel entonces. Sí. Sí, tenía un par de comentarios. Entonces, básicamente, tú lo encontraste a tu manera y decidiste quedarte, ¿no? Lo cual es muy similar a lo que me pasó a mí. Yo lo encontré frente a mí y decidí quedarme. ¿Por qué no? Es una decisión, consciente, ¿verdad? Cuando se trata de esta pregunta, por eso a veces es molesto para mí porque esperan como una conexión emocional, mi hermano, mi mamá, mi abuela, ese tipo de antecedentes, especialmente aquí en los Estados Unidos, tengo que decir. Pero a veces uno quiere formar parte de esto. Tú tomas la decisión y te quedas, ¿no es así? Y te preparas para ello, ¿verdad? Así que Sí, me alegra escuchar. Sobre Windows, hice mi tesis doctoral, ¿verdad? Y tengo dos estudios de caso. Era como comparar lo que sucede en Chile con los Estados Unidos. Y descubrí que en Chile, por ejemplo, tienen esta enorme pizarra blanca con el concepto de una carpeta, que es algo que puedes realmente tocar, ¿verdad? El concepto del menú de inicio. Era un dispositivo de Windows, ¿verdad? Así que se sentía como en los años 90, como si estuvieras explicando las cosas desde, ya sabes, el mismísimo principio, pero partiendo completamente desde cero, de una manera muy táctil, ¿verdad? Entonces, lo que tú estabas describiendo me hizo recordar ese tipo de experiencia de la que sí, se partió, ¿de acuerdo? Sí, fue exactamente eso. Y lo hice, en primer lugar, de forma individual, con pequeños cuadrados de fieltro que podía mover alrededor del fondo. Yo mostraría un menú en cascada para las diferentes opciones de cuadros de diálogo, pero no podía producirlos en masa. Así que los diseñé en oh Dios, un mapa de bits, programa de diseño gráfico braille, como punto por punto en una pantalla. Y luego al menos pudieron ser grabados en relieve, lo que ya representaba una mejora bastante significativa. Y entonces, gradualmente, la acogida de estos materiales fue verdaderamente masiva, porque realmente ayudó a muchísimas personas a comprender con claridad lo que estaba sucediendo. Y fue así como la RNIB asumió la responsabilidad de la producción de imágenes termoformadas, de esas que se hacen al vacío. Así que hicieron a mano todos los moldes de mis plantillas y luego pudieron ser termoformados, lo cual era mucho más fácil de distribuir, pero no sé. Qué interesante. Sí, tengo muchísimas preguntas que vienen del siguiente bloque, pero me gustaría hablar de la inteligencia artificial, me gustaría hablar de la impresión 3D, por lo que comentaste. Sí, vayamos en orden. También voy a ser cuidadoso con el tiempo. Eh, ¿Quién te influyó más en esos años cuando te estabas metiendo en este campo y te estabas adentrando en lo conocido y conociendo gente y ahora experimentando y desarrollando tus propias ideas, ¿verdad? ¿Tenías algún modelo a seguir en ese momento? Esa es una muy buena pregunta. Creo que mi supervisora de aquel entonces, Helen Petrie, me brindó muchísimas oportunidades para experimentar la accesibilidad en su sentido más amplio. Y ella fue a la Universidad de York, creo. Pero ella tenía muchos estudiantes de investigación, así que hice mi doctorado con ella.
Y eso se trataba del acceso a reproductores DAISES, contenido de tipo World Wide Web, porque de nuevo yo estuve presente en los inicios de la World Wide Web. Y cómo deberíamos presentar eso en voz y en braille para una navegación sencilla, y así que eran Windows, el Internet y los reproductores DAISY. Esas fueron las cosas en las que estuve involucrado al principio, pero básicamente trabajé en proyectos de investigación europeos muy interesantes, donde había algunos tecnólogos muy talentosos que tenían soluciones muy geniales que podíamos aplicar para el beneficio de personas ciegas y con baja visión. Pues, y luego el consorcio de IC, la gente del RNIB, de hecho, En el RNIB había un grupo realmente maravilloso de líderes senior, quienes eran personas con una gran visión y especialistas en accesibilidad. Así que gente como Stephen King, Wendy Davis, Peter Osborne, Richard Orm, Steve Tyler, ese tipo de cohorte donde la accesibilidad era algo que celebrar, con lo que ser muy creativos y encontrar soluciones verdaderamente excelentes para que las personas pudieran leer, navegar por el mundo, disfrutar plenamente de su tiempo de ocio y tener un éxito rotundo en su trabajo. Estaba presente en toda la extensión de Así es. la totalidad del espectro de la vida, en realidad. Estupendo. Si nos centramos más en el proyecto DICE ahora, ¿cuándo fue fundado? Sí, ¿cómo podemos describirlo en muy pocas palabras? ¿Y qué intentaban lograr en ese momento? En los inicios, alrededor del año 2018, los miembros del consorcio DICE, aquellos que se dedicaban a producir braille musical, empezaron a sentir una gran preocupación por lo que depararía el futuro. Están viendo un descenso en la adopción del braille musical y no sabían cómo protegerlo para el futuro. Así que algunos de ellos se reunieron y dijeron, necesitamos entender por qué el braille musical está en riesgo y qué podemos hacer para regenerarlo. O, si realmente está muriendo, deberíamos detener la producción. Y nadie quería eso, porque las agencias saben que en muchas ocasiones la gente necesita tener braille a mano. Saben, no necesito decirles por qué el braille es importante para todo. Bueno, entonces hubo una disminución en la producción porque se registró una baja en el uso y la demanda de los materiales, y también se notó un descenso general en la cantidad de personas que eran capaces de enseñarlo. Así que era un problema que afectaba a todos los ámbitos. Los problemas se reducían principalmente a un número bastante limitado de herramientas de conversión que funcionaban muy bien para ciertos formatos, pero no para otros, o para algunos idiomas sí, pero para otros no. Y no había ningún formato de archivo que fuera realmente consistente, así que no podíamos compartir los archivos con facilidad y había muchos inconvenientes y problemas relacionados con eso. De acuerdo. También era extremadamente costoso producir partituras musicales en braille, y ese elevado costo representaba una gran barrera para poder generar suficientes partituras para todas las personas. Pues, y muchos de los profesores y los transcriptores de braille se estaban jubilando y no estaban siendo reemplazados. Así que nos encontramos con un gran cuello de botella, donde la situación parecía muy arriesgada. Así nació el proyecto Braille Musical, porque estas agencias del consorcio DISEC sintieron que querían proteger el braille musical y por lo tanto querían abordar algunos de esos grandes problemas. Wow, qué buena forma de resumirlo todo, ¿verdad? O sea, ¿por qué dirías que la música en braille está muriendo, verdad? ¿Hay alguna conexión entre el Tratado de Marrakech y esta iniciativa? Porque en el tiempo, temporalmente, parece que hay una línea, ¿verdad? Pero ¿hay alguna conexión real? No oficialmente, solo porque esa música se rige por el Tratado de Marrakech. Así que si estás produciendo materiales en braille, ya no necesitas buscar el permiso del editor, y el intercambio transfronterizo es posible si formas parte del servicio global del libro, por ejemplo. Sí. Vaya, parece que más o menos por esos años, 2018, 19 y 2020, después de la implementación efectiva del Tratado de Marrakech en muchísimos países diferentes, la gente comenzó a preguntarse, ¿y entonces ahora qué hacemos? ¿No? Y se revisaron algunos procesos.
Es decir, al momento de grabar, al momento de traducir, cuánto nos iba a costar, luego dónde íbamos a conseguir las cosas. Y son preguntas muy básicas, pero en Chile nos preguntábamos, bueno, ¿qué tipo de papel deberíamos usar ahora? ¿Tenemos siquiera una máquina de relieve? Ese tipo de discusión la teníamos en 2020. ¿Verdad? La verdad es que estamos un poco retrasados, debo reconocer, pero todos estaban, digamos, debatiendo, ¿no? Si Sibelius es la mejor herramienta que existe, quizás no. ¿Y qué me dices de Finale, por ejemplo? No, definitivamente no. Y yo soy usuario de Finale porque, en primer lugar, mi formación fue en composición musical. Así es. Quería hacer cosas creativas en el área del diseño gráfico. Bueno, ¿qué tal si seguimos buscando y buscando eso, no? Y fue así como MuseScore apareció por allí de forma gratuita y entonces, ya sabes, el resto de la historia, ¿verdad? Saomai en el medio y también hay otros. Pero tengo a mis favoritos, claro. Soy muy sincero con eso, ¿saben? He tomado una decisión específica que hice conscientemente y la recomiendo, ¿verdad? La mayoría de las cosas son gratis, en primer lugar, y son realmente accesibles, ¿verdad? Pero esos años fueron como una ventana de no sé cuántos años que todos estaban. Que todo el mundo estaba pensando en ello, ¿verdad? Obviamente siempre te estábamos observando porque estás desarrollando conscientemente como pautas, procedimientos, conectando a la gente, ¿no? Así que tuvimos un ejemplo para analizar de Sudamérica, ¿verdad? Interesante esos años. Personalmente creo que quizás hay una conexión, como una cronología en el tiempo entre la implementación de Marrakech y luego el resto de la discusión, porque las condiciones se generaron, ¿verdad? Así que podríamos hacer algo al respecto. Estoy completamente de acuerdo. Yo sí, cuando hablamos de todo lo que ha sucedido en los últimos años, el proyecto Daisy Music Braille, la verdad es que todo se fue construyendo sobre lo anterior y una única solución de forma aislada no iba a ser suficiente para resolver el problema. Pero afortunadamente tuvimos Marrakech. Trabajamos en el propio estándar Music XML junto con el W3C. Trabajamos en colaboración con todas las principales herramientas de notación musical, Sibelius, Finale, Dorico, MusicScore, solicitándoles encarecidamente que mejoraran la accesibilidad de, en primer lugar, su interfaz para que un mayor número de personas pudiera utilizarlas de manera efectiva y, en segundo lugar, la calidad de la información generada en su formato Music XML. Trabajamos en las propias herramientas de conversión, así que tuvimos a Mate Braille en Alemania, que fue el primero al que ayudamos, y luego el segundo al que ayudamos fue Sayormi. Y además, en aquel momento trabajamos con MuseScore, la conocida herramienta de notación musical, con el objetivo de hacer que esa herramienta gratuita, de código abierto y ampliamente utilizada, fuera incluso más accesible de lo que ya se encontraba. Y, por supuesto, también para generar un XML de buena calidad que resultara sencillo de convertir. Pero además, en ese momento, también establecimos una red global de productores de braille musical en todo el mundo para que pudiéramos compartir nuestra capacidad, pudiéramos compartir los materiales disponibles, pudiéramos desarrollar una serie de pautas de buenas prácticas entre todos nosotros y pudiéramos proporcionar retroalimentación a los desarrolladores de las herramientas sobre sus respectivas herramientas de conversión. Así es. Y así pudimos crear una guía para los maquetadores y grabadores de partituras, de modo que pudieran crear obras musicales accesibles desde su origen, lo que facilitaría enormemente su conversión a formatos accesibles más adelante. Y una vez que todo eso estuvo establecido, pudimos acercarnos a las editoriales y decirles, ahora tienen que unirse a esta iniciativa. Tienes que estar produciendo partituras que sean accesibles desde su concepción. Es fundamental que las estés proporcionando. Así que finalmente pudimos ponernos al día con la industria editorial convencional, porque todas esas cuestiones ya se habían resuelto. Y ahora la última pieza del rompecabezas es la enseñanza y el aprendizaje, así que sí. De hecho, mi siguiente pregunta tenía que ver con algún logro que has tenido a lo largo de los años, pero ya has mencionado la mayoría de ellos. Perdón. Pero yo quería hablar de eso también. Archivos accesibles desde su origen, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos eso en palabras sencillas para nuestros amigos de Latinoamérica? ¿Qué significa exactamente? ¿A qué nos referimos con accesible desde su origen? Cuando se elabora una partitura musical, puedes lograr que se vea excelente en la pantalla y también al momento de imprimirla, pero eso no significa que deba contener la información musical correcta dentro del archivo. Así que es algo similar a cuando uno crea un documento en Word y aumenta el tamaño de una fuente para que parezca un título en negrita, pero en realidad no está formateado como tal. Así que cuando estás haciendo una revisión del contenido, no tienes forma de saber si es un título principal o simplemente un trozo de texto cualquiera. La situación es bastante parecida cuando hablamos de un archivo de música. Cuando estás utilizando una herramienta de notación musical, si tú debes introducir las notas correctamente, si adjuntas una indicación de dinámica o cualquier otro elemento,
tiene que ir exactamente donde le corresponde, no solo arrastrarla y soltarla y dejarla caer sin más en el compás. Tiene que ser musicalmente correcto. Y cuando los grabadores realizan ese proceso, cuando se exporta a un archivo Music XML, el contenido musical ya está presente, lo que significa que tenemos una probabilidad mucho mayor de que llegue a un formato accesible de manera correcta. Bueno, y el problema es que cuando las partituras solo se crean para verse bien impresas, no hay contenido real necesariamente detrás. Así que a esto nos referimos con accesible de origen. Es crearlas correctamente desde el principio para que sean accesibles por sí mismas de inmediato. Puedo contarte más sobre eso, pero también es más fácil de convertir. Bien, yo estaba, como sabes, hablando con un Phuc Dang, ¿verdad? Hace unas semanas, y estaba intentando explicarle cuán buenas son las características del bajo cifrado en Saomai y en MuseScore. Esa relación está intrínsecamente ligada a un concepto muy profundo y, digamos, a veces bastante difícil de comprender en su totalidad, ¿verdad? En la música simplemente escribes una nota y luego es como presionar una figura y eso puede significar algo realmente muy elaborado y complejo a veces, como ya sabes, una dominante secundaria o lo que se te ocurra, como una armonía realmente muy compleja encima de todo eso, ¿verdad? Y si lo etiquetas bien, ya sabes, si lo grabas de la manera correcta en MuseScore, va a ser traducido en Saumai, ¿verdad? Y eso me está ahorrando mucho tiempo porque estoy trabajando en esas transcripciones para la gente aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Queens College, NYU, Universidad de Rowan, ahora Berkeley, así que estoy transcribiendo cosas para ellos. Libros de texto. Esos no son piezas, ¿verdad? Y la mayoría es escrito a mano, ¿sabes? Por el profesor y como conoces el proceso. Sí, sí, creo que lo genial es que la gente ahora nos contacta para decir, pude participar en los BBC Proms este año, por ejemplo, o en la para orquesta, o pude dar un concierto con muy poca antelación porque ya por primera vez pude obtener una partitura digitalmente, idealmente del editor. O podría estar ya en MuseScore o en algún otro lugar. Y podría tenerlo en Braille en cuestión de minutos, no horas, ni semanas, ni meses, en minutos. Y creo que cuando escuchas eso de parte de usuarios reales, es en ese momento cuando sabes que todo esto valió completamente la pena, porque eso era precisamente lo que buscábamos. Y lo que es verdaderamente potente, la razón principal por la que siempre mencionamos Music XML, es porque podrías abrir un archivo Music XML que esté bien grabado en MuseScore, por ejemplo, y con las soluciones de Saomai que están integradas en MuseScore, puedes explorar eso en braille, en sonido, en discurso, en MuseScore mismo. Si tienes una discapacidad visual, ahora puedes utilizar los estilos que vienen incorporados en MuseScore para poder visualizar esa partitura XML en una notación de pentagrama modificada, es decir, en un formato de letra grande. Y si lo que quieres son líneas más marcadas o si prefieres, por ejemplo, fuentes más grandes, simplemente cambias el estilo que estás utilizando y el sistema lo hace de forma automática. Ese es el gran poder de contar con ese formato de archivo intermedio, el XML. Tienes acceso inmediato a todo el contenido musical. Sí, tengo una pregunta al respecto. Sí, Es una pregunta un poco complicada, ¿de acuerdo? Es una pregunta un poco complicada. ¿Los archivos XML se consideran copias accesibles o no, basándonos en esa definición que nos han dado? Nosotros en el proyecto DAISY sí diríamos que sí. Diríamos que sí. Está bien. Bueno saberlo. No posee una utilidad específica para ninguna otra persona, a excepción de quienes emplean un lector de pantalla o una herramienta de notación que lo exhiba en un formato plenamente accesible. Y, asimismo, resulta sumamente valioso para su conversión a otros formatos igualmente accesibles, tales como los materiales físicos en braille o con impresión en letra grande. No creo que ninguna otra persona necesite particularmente un archivo XML de música. Así que los editores han estado muy dispuestos a crearlos y a compartirlos con sus clientes ciegos. Bueno, esa es una pregunta que yo tenía a un nivel muy personal, porque nunca lo había sabido. Lo que quiero decir es que si consigues ese archivo y lo insertas en Finale o en MuseScore, entonces puedes visualizarlo. ajá. Entonces, para que el medio, ¿no? Se convierta en lo evidente, lo visual, esa cosa, ¿no? Que ellos están tratando de evitar. Así que nunca supe de la zona gris, ¿verdad?
Así que la razón por la que a nosotros realmente nos gusta MuseScore es porque han trabajado muy duro para hacer la interfaz accesible. De acuerdo. Así que puede ser utilizado por un músico ciego o por un músico con baja visión para crear partituras musicales, escucharlas, leerlas e interactuar con ellas de forma autónoma. Así que tenemos, de hecho, hay varios videos disponibles que demuestran cómo los usuarios ciegos logran hacer esto y Así es. podemos asegurarnos de que tengas esos enlaces si quieres compartirlos. Así es, lo mismo sucede con el macrotipo. Conozco una institución, no voy a mencionar nombres, no debería hacerlo, pero ellos tienen eso en sus catálogos, esas impresiones grandes. ¿Y cómo se les llama a eso? ¿Podrías repetirlo de nuevo? Bueno, en Inglaterra los llamamos notación de pentagrama modificada, pero es principalmente para enfatizar que no es solo una ampliación, no es solo agrandar el original. En realidad se está modificando la forma en que está escrito. Sí, Sí, y es que esos se comparten con el usuario final, con los clientes, pero no se comparten por internet de forma digital, envían una copia física, ¿verdad? Ajá. Entonces, al hacer eso, están diciendo entre líneas que hay un área gris, porque esas partituras son cosas que cualquiera puede ver, Así ¿verdad? es, así es. Entonces, nunca estoy estado seguro sobre esa parte de mi trabajo, para ser honesto. Solo copio lo que hacen ellos, solo por precauciones legales, ¿verdad? Pero lo admito, hay un aspecto visual, ¿verdad? Que no estoy seguro si a los editores les va a gustar. Oh, estoy hablando desde la ignorancia, no lo sé. Por eso lo hago de la misma manera que ellos. Pues además, hemos querido dejar bien claro a las editoriales que un músico ciego es muy probable que trabaje con colegas videntes, quizás en una banda, una orquesta, un coro o como conferenciante. Podrían estar enseñando ellos mismos. Así que si enseñan a estudiantes ciegos o videntes, parte de lo que necesitan es tener algo en pantalla para mostrar lo que han introducido. Sí, sabes, en una situación de examen no sirve de nada entregar una partitura en braille si tu examinador necesita verla impresa, claro. Así que sí, tener esa posibilidad es parte del ajuste razonable. Sí, estoy pensando de nuevo en la pizarra, ese ejemplo, y el enfoque tridimensional como la manera actual de abordar esas situaciones, ¿verdad? Lo más probable es que un músico ciego vaya a tocar con un músico vidente, tal como dijiste, ¿no? Y en algún momento, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en algún punto del plan de estudios de música, se supone que debemos mostrarles cómo leen las personas videntes, es decir, el material táctil con notas. Es algo indispensable en cualquier plan de estudios. Tienes que explicarlo. ¿Verdad? Así que el punto de transición ocurre justo ahí. Es una unidad que, sabes, va a durar 2, 3 semanas, no debería extenderse más allá de eso, pero tienes que explicar los símbolos. Bueno, estábamos hablando de esto esta mañana porque mi colega James Bowden en RNIP acaba de producir algunas notaciones impresas en relieve para ilustrar cómo es el aspecto de una clave de sol, cómo es el aspecto de una negra y que se pueden grabar en relieve. Así que hemos estado conversando sobre cómo enseñar a los músicos con discapacidad visual cómo se ve la notación musical estándar para personas videntes. Para que tengas esa paridad cuando estés hablando. Exactamente, sí. Está genial, ¿verdad? Y esos signos visuales de octava o de loco, ¿qué significa en braille? Es solo una marca de octava en braille, pero la gente vidente habla estas cosas, ¿verdad? El proceso. Sé que tenemos como 10 minutos más y eso es todo, el proceso. Quería hablar sobre el proceso cuando se trata de transcribir cosas desde el principio hasta el final, cómo lo hacen las personas o la organización con la que estás en contacto actualmente. ¿Ves algún problema en el proceso? Me refiero a pensar en la pieza, a recibir una solicitud, ya sabes, y a crear el XML, a transcribir, ya sabes, los formatos de acuerdo con los manuales X, y finalmente a enviarla por correo postal o electrónico. Sí, el asunto, todo el proceso. De acuerdo. Esta es la razón por la que te invité hoy. De acuerdo. Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre eso en tu experiencia? Así que es un poco diferente dependiendo del tamaño de la organización y de si tienen transcriptores de braille musical en su propio equipo. Así que en la red de producción de braille musical a la que ahora estás invitado, deberías haber recibido una invitación hoy. Sí, de hecho contamos con una variedad de agencias.
Algunas agencias reciben la solicitud del cliente, toman el pedido y recopilan todos los requisitos del usuario. Luego encargan a un tercero, a un proveedor externo, la creación del archivo braille, el archivo digital en braille y se lo envían de vuelta. Y ese archivo digital en braille, si el usuario desea un archivo braille digital, puede obtenerlo o se envía a una imprenta para que lo imprima en relieve y luego se remite al usuario final. Ahora bien, si existe un archivo digital de esa partitura con buena calidad, es decir, un buen MusicX ML o un buen archivo de la editorial, esa conversión es en realidad bastante sencilla y puede llevar unos minutos, unas horas y todo el proceso es razonablemente rápido. Si no existe un buen archivo Braille o un buen archivo maestro digital, sí, entonces el proceso se vuelve mucho más laborioso porque aquí hay dos caminos posibles. Algunas organizaciones optarán por escanear la partitura impresa, marcarla. Ellos harán todas las correcciones y todo lo que se necesita para el braille en algo como Capella y Capella Scan y Capella. Y luego pasarán ese archivo por algo como Make Braille, la herramienta de DCB Lesson en Alemania que funciona muy bien con los archivos de Capella Scan que ya han sido marcados. Ajá. Así que si tienes la capacidad necesaria para realizar un buen escaneo y un marcado adecuado, entonces MadeBraille funciona de maravilla en esos casos. Y si dispones de un archivo XML, la situación es exactamente la misma. Pero si no cuentas con los medios o la capacidad para ello, Antes de que lo expliques, ¿Qué pasa? Capella. Yo obtuve la versión 9.0, la más reciente. Delicioso. Es increíble. Sí, lo tiene absolutamente todo. De hecho, es demasiado. No necesitas ciertas cosas. Y lo bueno de Capella es que el desarrollador de MakeBraille, Matthias Leopold, trabaja muy de cerca con Capella para que lo que Capella exporta, MakeBraille pueda importar. No tenía idea de eso. Qué bueno. Y MakeBraille tiene mucha información y pautas en su página web sobre cómo hacer el marcado en Capella para obtener conversiones de muy buena calidad. De acuerdo. Voy a echar un vistazo. Qué bien. Así que esa es una forma y luego otra manera es si no tienes la capacidad de escanear y de marcar, pero sí tienes la experiencia en transcripción de braille, alguien podría simplemente escribir todo el contenido en braille y configurarlo manualmente por completo, con esa pericia y esa pericia es muy valiosa. Se requiere un largo periodo de tiempo para poder aprenderlo y muchas agencias lamentablemente ya no cuentan con esa capacidad. Así que las agencias que sí poseen esta capacidad son muy afortunadas porque se encuentran en una posición verdaderamente privilegiada y les estamos profundamente agradecidos por seguir reclutando, formando y manteniendo viva esa habilidad tan crucial porque sí, por muy buenas y avanzadas que sean las herramientas automatizadas, nunca, nunca va a ser perfecto y no siempre va a poder lidiar ni siquiera acercarse a toda la complejidad de la música. Sí, así es, totalmente. Y aún necesitamos expertos en todo el mundo para trabajar en la elaboración de los códigos, en el desarrollo de pautas y procedimientos de transcripción, para revisar y corregir y para formar a la siguiente generación de transcriptores. Exactamente. Increíble. y sí, la verdad es que sí, es así. Bueno, esto es algo que he aprendido a lo largo de los años, ¿verdad? Y esta es, digamos, mi forma de ver las cosas, mi enfoque. Al final de todo el proceso, yo personalmente siempre debo tener un corrector. Ajá. Debo, un usuario, ¿verdad? Puedo leer Braille, puedo escribirlo, no tengo ningún problema. Pero no debería ser yo quien lo haga. Un usuario tiene que revisarlo y darme el visto bueno. Y solo ahí puedo, ¿sabes?, empezar a compartir el producto final. En Chile tenemos uno y aquí en Estados Unidos tenemos lo que quieras, un montón. Un experto, ¿verdad? Un usuario. Pero también es para mí como algo ético. De acuerdo. A mí. Al final del todo tiene que ser, ¿sabes?, aprobado por alguien que está en la comunidad, ¿verdad? Genial. En cuanto a la transcripción y esa parte, ¿no? Una vez que la cosa está transcrita, las reglas de transcripción, ¿verdad? ¿Han identificado alguna tendencia en particular? Por ejemplo, nosotros, y esto es algo que discutimos con Fook hace unas semanas. Él basó la mayoría de sus reglas de transcripción en el código BANA, ¿verdad? Me dijo que ellos, ¿verdad? Antes de eso teníamos el libro de Betty Krolik, ¿verdad? El manual internacional, pero luego cambiamos al manual BANA de 2015, ¿verdad? ¿Identificas o has identificado alguna tendencia en esas reglas? Esos siguen siendo los dos documentos más referenciados. Lo que hemos hecho
lo que identificamos bastante temprano es que era muy difícil para la gente compartir archivos Braille de música porque están en diferentes formatos, así que podría ser compás por compás, sección por sección o cualquier otro tipo. También existe un problema con respecto a la forma en que el archivo ha sido codificado. ¿Qué tipo de codificación de idioma tiene el Braille? Y el usuario tiene que saberlo para que pueda convertir y usar una tabla Braille diferente cuando abra el archivo. Y lo otro complicado es que si es un archivo BRF, se habrá producido con un tamaño de página específico y todas las agencias tienen su propio estilo interno para la configuración de todo, porque así es como han trabajado durante muchos años. Lo que hicimos en la red de producción de Braille Musical fue considerar cómo podríamos no estandarizar, porque esa es una palabra demasiado fuerte, sino más bien armonizar algunos de nuestros procesos de producción, de manera que si sabíamos que tenía un potencial de reutilización a nivel internacional, podríamos llegar a un acuerdo común sobre las dimensiones de página y de línea. Podríamos acordar que lo hagamos, por ejemplo, como US ASCII. Siempre tendríamos, claro, una tabla de contenidos o algo similar para guiar a cualquiera a través de la partitura. Así que esto significaría que compartiríamos archivos más fácilmente entre nosotros. Y los usuarios que estén muy familiarizados con el uso de un formato particular, no les resultaría tan difícil recibir un archivo en otro formato. Y eso de nuevo aumentaría la alfabetización y la disponibilidad, la cantidad de material que ahora podrían leer. Ajá, sí. Entonces, una vez que entramos en el ABC, y ahora estoy hablando desde el punto de vista chileno, yo me volví obsesivo, como descargando, revisando, comparando, descargando, revisando, 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 aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Así que no estoy completamente seguro de si existe un acuerdo formal, pero sí puedo percibir que hay algo en común. ¿No es así? Por ejemplo, cuando hablamos de las dimensiones de la página, 40 celdas es lo que se considera el estándar para la música, al menos por lo que tengo entendido. Algunas personas utilizan 32 celdas porque emplean el tamaño carta, ¿verdad? Pero el estándar, el que prevalece, es 40, por lo que puedo observar. Si alguien piensa que estoy equivocado, por favor, dejen sus comentarios. Allá abajo en la sección, avísame. Estaré feliz de leer sus comentarios. Pero son 40 el estándar y 26 o 25 líneas, dependiendo de la institución, ¿verdad? En el ES podría ser 26 para los archivos antiguos, pero los nuevos están en 25, ¿verdad? Y cuando se trata del tamaño carta, 32 celdas para dejarte un pequeño espacio para encuadernar si lo deseas. Y de nuevo, 25, 26 líneas, dependiendo del margen que tengas. Eso cambia, ¿verdad? Pero la mayoría de los archivos que he encontrado en el pasado tienen que ver con eso. Y el ASCII norteamericano, ¿sabes? En comparación con lo que es Unicode. Ajá. Personalmente prefiero Unicode, claro, pero la mayoría de archivos se crearon en ASCII, se nota, ¿verdad? Ajá. Así que, de alguna manera, es una especie de tendencia por allí. Y nosotros intentamos, ¿sabes?, mantenernos fieles a eso porque estamos con ganas de compartir archivos, ¿verdad? Sí. Bien, antes de irnos, Sara, sé que tienes que irte. Ya ha pasado casi una hora. ¿Hay alguna conexión que tengas con Latinoamérica? Quizás nos has visitado alguna relación institucional con alguno de nosotros aquí en esta región. ¿Alguna experiencia? Quizás conoces a gente de aquí, algo en absoluto. Esta es una región con la que en realidad no estoy muy familiarizado con ella y la verdad es que me entristece mucho. Así que estoy muy agradecido por esta oportunidad donde podría hacer nuevos amigos y nuevos contactos, porque la red de producción de Braille Musical se estableció con el propósito específico de reunir a personas que quizás se sientan aisladas o que tengan inquietudes que deseen consultar con otras agencias y para que nosotros podamos compartir conocimientos, compartir capacidades y así aprender unos de otros. Así que me haría enormemente feliz escuchar de otras personas, de todos aquellos que deseen unirse. Bueno, y haremos todo lo posible por compartir nuestros conocimientos con aquellas personas que puedan necesitar una ayuda adicional o incluso si desean influir en el desarrollo de las herramientas o en la forma en que compartimos los archivos. Toda la orientación que tenemos a nuestra disposición, igualmente nos complacería mucho escuchar también sus aportaciones. Muchas gracias. ¿Hay algo más que no hayamos cubierto que le gustaría aprovechar la oportunidad de añadir? Querías hablar sobre gráficos táctiles en algún momento, ¿verdad? O modelos. Sí, mira, soy muy consciente del tiempo. Si tienes unos 3 o 5 minutos adicionales, ¿estaría bien?
Sí, inteligencia artificial. Oh, de acuerdo. Pues estoy trabajando sabes, esto es algo que le comenté a Fook el otro día. Por ejemplo, cuando lanzaron Gemini 3.0, inmediatamente empecé a llenar ¿sabes? La máquina con archivos XML y ver qué era posible hacer allí, ¿verdad? Porque hace solo unos meses no era posible en absoluto. Necesitabas, ¿sabes? Lo que ellos llaman una librería. Music 21 es una librería en el entorno, así que los archivos XML pueden ser decodificados, ¿verdad? Y en realidad la máquina pudo aprender. Gemini 3.0 pudo entender los archivos XML sin esta librería. Simplemente con solo leer el documento. Porque los archivos XML son documentos, ¿no es así? Con sus respectivas etiquetas. Y simplemente con razonar, ¿no es cierto? Pudo entender el significado y me dijo, el contenido de ese XML. Eventualmente le pedí por el chat que transcribiera eso para pedirle su Unicode. Podría hacerlo sin el formato adecuado, pero lo haría. Qué cosa tan increíble. ¿Verdad? Entonces estamos allí. Está en la esquina, ¿verdad? Puedes verlo. Y ahora, por supuesto, la gente de OpenAI, ellos respondieron, ¿verdad que sí? Así que lanzaron su propia iniciativa y es como ya sabes, una especie de juego o una batalla, ¿no es así? En el siglo XIX y según algunos autores, ¿verdad? Ellos describían esta guerra de puntos. De acuerdo. Cuando se inventó el braille, ¿no? Un sistema estaba tratando de ser el principal, ¿verdad? Entonces tienes el sistema New York Point, tienes el sistema Abreu o el sistema Llorens en España, el sistema braille, por supuesto. Y sabemos el final de esa historia, ¿verdad? ¿Quién ganó esa guerra, verdad? Así que siento que estamos teniendo el mismo escenario, pero a través de la inteligencia artificial. Entonces, es como que, ¿sabes? Lanzan una cosa y luego el otro lanza la cosa y de repente tienes esta cosa de China y luego tienes otro rival y la cosa nunca se acaba, ¿verdad? Y eso nos está afectando, ¿no? Así que la inteligencia artificial muy probablemente cambiará el panorama muy pronto. En mi opinión, en 1 o 2 años, estas cosas serán completamente diferentes. Nuestras conversaciones no serán en los mismos términos si alguna vez nos encontramos de nuevo. ¿Cuál es tu experiencia con eso? ¿Qué puedes contarnos? ¿Qué has visto? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Hay algo de eso, el proyecto Daisy? De acuerdo. Así que Daisy está involucrada en la evaluación de una herramienta de IA que utiliza inteligencia artificial ya existente. Sí, pero proporciona una especie de interfaz de interacción a esas herramientas para la creación de descripciones de imágenes, ciencia, matemáticas, con muchísimas indicaciones muy cuidadosamente elaboradas para que otras personas puedan realizar esto por sí mismas. Y su propósito principal es acelerar la producción de libros. Y ahora, en lo que respecta a la música, tengo unas expectativas muy altas de que la inteligencia artificial pueda mejorar significativamente el reconocimiento óptico de música, la calidad de cómo escanea una partitura y luego la presenta. Actualmente, las herramientas de OMR para escanear partituras musicales no son del todo perfectas. Están bien, pero siempre hay que revisarlas y corregirlas manualmente. Así que eso nos ahorraría una cantidad enorme de tiempo, si la IA pudiera aprender a hacer eso correctamente. Así es. Porque es la preparación de los archivos lo que realmente consume la mayor parte del tiempo. Y cuando hablamos de mejorar la eficiencia en la preparación de expedientes, nos referimos a la posibilidad de poder otorgar más puntuaciones a un mayor número de personas. No estamos hablando de, bueno, entonces no necesitas transcriptores. De lo que siempre hablamos es de que esos mismos transcriptores pueden entrenar las herramientas, pueden procesar una mayor cantidad de material, pueden concentrarse en las tareas más difíciles, en la revisión, en lo que sea necesario. Los libros de texto de música son nuestro próximo desafío. No sé si Fook te estuvo hablando en tu última entrevista sobre esto, pero estuvimos conversando con ellos esta mañana. Ajá. Lo que realmente queremos es una forma de integrar el texto de un libro de texto de música con los ejemplos musicales a lo largo de todo el material de una forma completamente integrada y sin fisuras, para que un editor pudiera crear este archivo maestro. Y luego entra en una herramienta de conversión o en un reproductor y el reproductor ya sabe qué hacer con eso. Y Fook, creo que SMB va a ser probablemente el primer demostrador de cómo eso es posible. Es el más cercano, seguro. Sí, creo que lo veremos bastante pronto. Pero eso, de nuevo, será absolutamente revolucionario para la producción y la presentación de los libros de texto de música. Así que ahí es donde realmente esperamos que eso ayude.
y no es particularmente relevante para la música, pero de nuevo las herramientas para crear voces para la narración de libros de texto, para descripciones de imágenes, son maravillosas. No son tan útiles para la música, pero todo esto forma parte de esa experiencia de lectura. Si tienes un libro de texto de música que resulta muy seco y tienes unos interludios encantadores con los ejemplos musicales, también sería muy agradable escuchar el texto leído de una forma particular también. Genial. Así que Genial. No sé si estoy emocionado o asustado con estos cambios, ¿verdad? creo sinceramente que este es un momento absolutamente brillante para el braille musical. Verás, en el año 2018 la gente estaba realmente preocupada de verdad de que los niños no fueran capaces de aprender música en la escuela, que no pudieran continuar sus estudios en la universidad y que no tendrían la oportunidad de tener una profesión. Entonces ahora nos encontramos en un lugar muy diferente. Hay mucho interés general, apoyo de editoriales convencionales, herramientas de notación convencionales que consideran la accesibilidad. Tenemos herramientas gratuitas para que la gente pueda crear música y convertir música, y estas están mejorando cada día. Así que creo que con la ayuda de la inteligencia artificial esto solo puede mejorar a partir de ahora. ¿Y qué hay de los profesores? ¿Dirías que la situación de ellos también mejoró? Yo no podría asegurarlo, pero ¿tú lo dirías? Esa es una parte del proyecto en la que Daisy no pudo concentrarse, pero organizamos una mesa redonda a principios del año donde reunimos a maestros especialistas en braille musical y conversamos con ellos acerca de los obstáculos que enfrentan actualmente, donde veían las brechas. Y creo que hay muchísimo interés. La Unión Mundial de Ciegos, el Consejo Internacional para la Educación de Personas con Discapacidad Visual, o sea, ICEUBEI. Hay un gran interés en esos ámbitos sobre cómo lograr que más personas enseñen braille musical y que más personas aprendan braille musical. Así que ojalá esas iniciativas realmente impulsen estos avances. Ajá. Sé que existe una certificación en música Braille en el Reino Unido, también el que está aquí en los Estados Unidos. Más allá de esos dos, no conozco ningún otro, para serte honesto. En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos como talleres, como seminarios web cortos o series de lecciones. Es muy, ya sabes, informal en realidad, sin que haya ninguna certificación o diploma involucrado en el proceso. Por lo tanto, es bastante complicado, ¿no crees? Y aunque sepas el código, la forma de enseñarlo, como eso es algo que investigué personalmente y me llevó mucho tiempo averiguarlo. Y ahora me doy cuenta de cómo hacer mis cosas, cómo trabajar en base a adaptaciones, ¿verdad? Por ejemplo, intervalos, cuando se trata de música en braille, ¿verdad? Intervalos, acordes, ¿verdad? Tienes una nota de referencia y a partir de ella describes los intervalos, ¿verdad? Otras notas que se derivan de esta primera que está realmente escrita, ¿no es así? Así que necesitas comprender cómo algunos intervalos se comportan dependiendo de la armadura de clave. Por lo tanto, debes enseñar la teoría musical un poco antes en comparación con un compañero con visión para que puedan entender cómo, no sé, cuál sería la diferencia entre una cuarta justa o una cuarta disminuida o aumentada en un contexto tonal. ¿Verdad? Y entonces necesitas explicar las cosas con anticipación, lo que significa acomodar un poco el currículo, ¿verdad? Porque eso va a pasar cuando tengas un estudiante vidente, que leerá la nota real y alguien estará entendiendo la relación entre las notas al mismo tiempo en la misma habitación, ¿verdad? Así que me tomó mucho tiempo descubrir eso y todavía lo estoy haciendo, para ser honesto. Soy bastante joven, apenas tengo 39. Estoy todavía trabajando en esto, pero pensar en estas cosas es algo que nunca he podido discutir con otros profesores, ¿verdad? Es en esencia sobre... Claro que sí. El código, las 24 lecciones del manual de iniciación, el libro de música en Braille de 1900, ya sabes, 60. Ese tipo de conversación es la única que he logrado tener, pero en el aula funciona de manera diferente, ¿verdad? Estoy de acuerdo y creo que este aislamiento que acabas de expresar es una realidad para todos los profesores. Y el braille musical es un campo tan específico que la idea de que pudiera haber alguien en una escuela de primaria que pudiera impartir esto es realmente muy complicado. Pues esto que hemos logrado hacer como el proyecto Daisy hasta ahora es desarrollar
Está disponible en línea. Creo que les daré un conjunto de enlaces después para mostrarles dónde se encuentran algunos de estos recursos. Pero podría ser de gran ayuda porque nosotros nos esforzamos por encontrar todos los recursos en línea sobre enseñanza y aprendizaje y luego los agrupamos. Entonces, si eres un profesor vidente que quiere aprender los fundamentos del braille musical, ¿qué haces? ¿Dónde buscas? ¿Qué material lees? ¿En qué orden lo haces? Si eres una persona ciega que quiere aprender braille musical, ¿qué lees? ¿En qué orden? Así que lo hemos agrupado. Bueno, y esto, la siguiente etapa de eso es reunir a los docentes para que desarrollen un plan de estudios que pueda ser compartido. Porque podría existir en noruego, pero eso no es útil para ti. Pero en lugar de que todos ustedes tengan que crearlo desde cero, identifiquemos qué recursos existen y luego qué podría traducirse y qué funcionaría para otros países u otros entornos. Así que esa es la siguiente parte del trabajo que hay que hacer, es reunir a todos esos expertos. Ajá, sí. Solo para que nos hagamos una idea de a qué me refiero, ¿no? Después de mi tesis, tuve que implementar algunas cosas y aprender de la práctica, ¿verdad? Antes de comparar dos experiencias en estos dos casos, el estudio, ¿no? Y me tomó un año y medio, para que estudiantes de 10, 12 años, más o menos de esa edad, leyeran a primera vista. Aquí en los Estados Unidos tenemos un laboratorio de piano con, ya sabes, estaciones como especialmente alrededor de 7 u 8 teclados. Tengo 6 estudiantes. Uno de ellos está utilizando macrotipo y se espera que lean, que hagan lectura a primera vista. Preparo algo cada semana como una pieza de conjunto, probablemente orientada a Orff, ese tipo de cosas, muy rítmicas, con pocas notas, y ellos tienen que leerlo a la primera, ¿verdad? Pero me tomó un año, ¿sabes? Tuve que averiguar qué tan rápido puedo producir esos arreglos, porque se supone que debo traer algo nuevo cada semana, ¿verdad? Y ahora es posible, ¿no? Algunas cosas, lo material, pero la parte de la enseñanza es algo que todavía estoy aprendiendo a mejorar, ¿no? Y como ya dije, me llevó muchísimo tiempo entenderlo, muchísimo tiempo. Y trabajo, digamos, cada semana con los mismos, ya sabes, estudiantes. Pero no resultó tan sencillo para mí. Ahora eso está sucediendo. Estamos desarrollando. ¿Cómo? Yo creo que eso es. Ya verás, creo que te gustará mucho hablar con algunos de estos otros profesores. Creo que para todos los que trabajamos en este campo, cuando estuve en la conferencia de lectura táctil en Ámsterdam en el verano y el entusiasmo de escuchar a todos hablar sobre braille y gráficos táctiles fue asombroso. Cuando estaba en el en IVI solíamos organizar una serie de conferencias internacionales sobre gráficos táctiles, no de lectura, sino únicamente de gráficos táctiles. Y alfabetización táctil, alfabetización gráfica. Y de nuevo, durante un día y medio, 2 días, delegados internacionales solo hablando de gráficos táctiles. Fue simplemente brillante y volvías sintiéndote emocionado, con energía y conectado con la gente. Y se mencionó el 3D ahí, por supuesto, ¿verdad? Fue justo al principio de esos. Creo que teníamos una impresora 3D muy temprana, un prototipo, una impresora, pero ahora son mucho más comunes, son asequibles. Conocemos niños que las tienen, ya sabes, en su escuela primaria, ya sabes, en casa tienen una impresora 3D, así que es realmente diferente. Sí, yo he recibido uno de estos Monarch de la American Printing House. Claro. Así que ahora lo estoy probando con mis estudiantes, yo así obtengo mis datos. Hablando de eso, también comencé a utilizarlo de la manera más directa posible. En este momento estamos simplemente utilizando su enfoque multilínea para que así podamos leer partituras de cámara. Así es. También uso cosas creadas por Hypen y también, ya sabes, en Saomai podemos poner los instrumentos en un formato de compás sobre compás extendido. Entonces, ¿cómo se siente esto en un dispositivo Braille? Estamos recopilando esas experiencias, pero está sucediendo, ¿verdad? El enfoque táctil está ahí, genial, ¿verdad? Bien, de acuerdo. Sara, no quiero abusar de tu tiempo. Aquí son las 10:14, así que lo deberíamos dejar aquí. Dime, ¿qué hora es ahí? Las 3:15 de la tarde. De acuerdo, muchísimas gracias por su tiempo, por nuestra maravillosa conversación. Esto significa muchísimo para mí. Esto es algo que buscaba, tengo que ser honesto. Estaba buscando esto. Por mucho tiempo. Bueno, la verdad es que estoy muy emocionado de que ya estemos correctamente conectados y podamos continuar con estas importantes discusiones y esperamos con ansias escuchar también de otras agencias de su red.
Sí, sería un placer poder continuar con esta conversación en marcha. Muchísimas gracias. Espero poder verte muy pronto. Estamos en contacto por correo electrónico, así que de todas formas va a suceder, pero Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Te enviaré unos correos con algunos enlaces. sí, y voy a compartir esto con los clientes que tenemos aquí y con los usuarios. Bien, espero que... De verdad, gracias, Pablo. Me gusta tu voz. Ojalá te guste en español. Quiero agradecer. Vamos a ver cómo va. Bueno, si usas IA probablemente sonará como yo, pero con un acento español realmente fluido y estaré muy feliz. Muchísimas gracias, Pablo. Fue un placer hablar contigo.